Hoy vamos a crear las tácticas del Liverpool de Jürgen Klopp en FC 24. Son unas tácticas que no han sido fáciles de aplicar en el juego, debido a su gran complejidad, ya que al analizar su juego hemos podido ver que los laterales derecho e izquierdo llegan por banda hasta la línea de fondo, y hay jugadas en las que también se sitúan como delantero centro. Lo mismo pasa con los mediocentros. Hay jugadas en las que parecen un delantero centro y otras en las que parecen un extremo. Esto es un poco complicado de aplicar en el juego, pero creo que lo hemos conseguido con estas tácticas. La formación que estamos utilizando es un 4-1-4-1. Aunque no es la formación real que utiliza el Liverpool, porque ellos juegan con una 4-3-3, es la que nos ayuda a asemejarse a su estilo de juego. En las jugadas ofensivas tendremos una gran presencia de los centrocampistas y laterales dentro del área. Como vemos en esta jugada, menos el MCD y los dos laterales, el resto del equipo está metido en el área para el remate. Aunque habrá jugadas en las que encontremos a los laterales también metidos dentro del área y algún centrocampista por fuera. Si perdemos el balón, el contraataque lo defenderemos con los dos centrales, el MCD y uno de los laterales, o incluso los dos laterales, llegando a formar una línea de 5 defensas. Por otro lado, cuando el equipo esté defendiendo las acciones ofensivas del equipo rival, estaremos formados con una 4-3-3, que nos permitirá salir rápido a la contra con los dos extremos y el delantero centro, y defender muy bien la posición dentro del área con los 4 defensas y los 3 centrocampistas, llegando incluso el MCD a meterse entre los dos centrales. Como podemos ver en esta jugada, donde el MCD está un poquito adelantado de los dos centrales, pero no tanto como los centrocampistas, llegando a formar un 4-1-2 entre centrocampistas y defensas. Ahora pasaremos con las tácticas del equipo. En el estilo defensivo tendremos presión tras pérdida, lo que nos permitirá recuperar la pelota en 3/4 de campo, y podremos aprovechar cogiendo a la defensa descolocada. Con respecto a la anchura defensiva, la pondremos en 45 puntos y la profundidad en 90. Esto, acompañado de la presión tras pérdida, permitirá que tengamos el equipo muy adelantado y muy juntos, lo que nos permitirá atacar mejor y defender bien las contras. Las tácticas ofensivas: construcción de la jugada, construcción lenta y creación de oportunidades, pase dirigido. Con esto conseguiremos que los jugadores se asocien en corto, pero a la vez hagan desmarques buscando el hueco. La anchura ofensiva 75 puntos y futbolistas en el área 5 líneas. Así conseguiremos tener el equipo bien abierto y que entren los centrocampistas al remate, buscando jugadas por banda y por el centro. Y por último, las jugadas a balón parado hemos puesto 3 puntos, ya que el equipo de Klopp suele aprovecharlas muy bien. Ahora pasaremos con las instrucciones de los jugadores. En primer lugar, portero, guardameta, líbero y bloquear centro. Los dos centrales tal y como están. El lateral derecho, que es una de las posiciones más claves, unirse al ataque invertido y subir líneas para tenerlo muy adelantado y que pueda entrar por el centro y también por la banda, así generando superioridad dentro del área rival. El lateral izquierdo lo mismo, unirse al ataque, invertido y subir líneas. Hará la misma función que el lateral derecho. Vamos a pasar con el centro del campo. Primero el MCD, quedarse atrás, marcaje del centro y pivote organizador. Será el encargado de organizar el juego y meterse entre los dos centrales. El mediocentro derecho, ataque equilibrado y libertad de movimiento con marcaje del centro, mientras que el izquierdo, adelantarse, entrar al remate, libertad de movimiento y marcaje del centro. Actuará como un falso 9. Ahora vamos a ver el MI, bajar a defender, tirar diagonales, jugar en corto y entrar al remate. Esto nos permitirá que juegue tanto por banda como por el medio.
El MD, bajar a defender, tirar diagonales, jugar en corto y entrar al remate, al igual que el MI. Y por último el delantero centro, quedarse en el centro, referencia y quedarse arriba. Con esto conseguiremos que se asocie, pero también sea una referencia dentro del área. Con esto tendríamos las tácticas del Liverpool de Jürgen Klopp terminadas. Recordar la importancia de los laterales en ataque, así como de los mediocentros, que muchas veces serán los que terminen las jugadas o ayuden a terminarlas. Es un equipo muy ofensivo, así que sufriréis un poco en defensa. Recordad, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros y dejar vuestro me gusta. En comentarios podéis dejar sugerencias de otras tácticas para crear. Ahora os dejaremos con algunas jugadas del equipo, así podéis ver cómo es su estilo de juego y recrearlo igual.